tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos aquí a Punto y Coma. Yo soy Jesús Guerra, el director de este espacio, y pues nos complace que nos sigan acompañando para otro domingo de ciencias, de pláticas con nuestros amigos del proyecto Prometheus. Muchas gracias por seguir asistiendo, seguir estando al pendiente de los eventos culturales que les tenemos en oferta, y pues como cada 15 días hoy nos reunimos para platicar con expertos sobre temas de ciencia y sociedad, en este caso sobre los fármacos. Y hoy estará moderando nuestra amiga Sheila. Así que muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida, Sheila. Gracias. Te dejo el micrófono. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Pues bueno, estamos muy agradecidos de que nos acompañen, ya sea por su primera vez o vengan seguidamente. Y bueno, el día de hoy queremos agradecer al Espacio Punto y Coma por brindarnos este lugar los domingos. Son segundo y cuarto domingo de mes. Y bueno, a los ponentes que nos acompañan, que en un momento más los voy a presentar. Y esto es de parte del colectivo Proyecto Prometheus. Y bueno, les agradezco al público en general. Y vamos a comenzar primero diciendo cómo es la dinámica. La dinámica se basa en lo siguiente: es una serie de preguntas a las invitadas y el invitado. Y bueno, se pueden abstener si así lo desean. Nada más hay que recordar que el público también puede participar y puede generar una nueva pregunta, la cual va a estar a cargo de la moderadora de otorgarle la palabra al público. Por favor, les pido paciencia si no es de forma inmediata. Y bueno, por favor les pedimos que no se abstengan a participar el público en general. Aquí todas las preguntas son bienvenidas y eso es lo que va a poder que se haga un diálogo sobre la ciencia y puedan conocer a los científicos y científicas que hay en nuestra comunidad y sepan un poco de lo que se hace en la ciudad como local. ¿Okay? Bueno, entonces voy a empezar presentando a la doctora Lucía Cantú. La doctora Lucía Cantú es egresada de la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con una maestría en ciencias con especialidad en química orgánica por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y un doctorado en farmacia por la Nova Southeastern University de Estados Unidos. Es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas, teniendo como línea de investigación el desarrollo de matrices para la liberación prolongada de fármacos. También nos acompaña el doctor Francisco Ábalos, egresado de la licenciatura también QFB de la Facultad de Ciencias Químicas. Tiene una maestría en ciencias con orientación en farmacia y un doctorado en ciencias con orientación también en farmacia en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Realizó una estancia de investigación en el Centro de Investigación Bio5 de la Universidad de Arizona. Tuvo reconocimiento magna cum laude en el doctorado. Ha dirigido 9 tesis de maestría y 2 tesis de doctorado. Y es perteneciente al cuerpo académico de Química Farmacéutica y al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Su línea de investigación es diseño, síntesis y evaluación biológica de nuevas moléculas anticáncer y antituberculosos. Y la doctora María del Rayo Camacho Corona, Rayito, egresada de la Facultad de Química de la UNAM, donde realizó estudios de químico farmacéutico biólogo y maestría en ciencias químicas, química farmacéutica farmacia, donde también fungió como profesora. Posteriormente realizó el doctorado y postdoctorado en química de productos naturales en The School of Pharmacy, University College London. Lleva 21 años incorporada a la UANL como profesora investigadora, donde ha formado recursos importantes de licenciatura y posgrado. Cuenta con múltiples artículos publicados en revistas indexadas internacionales, así como presentaciones en congresos nacionales e internacionales y participación en eventos de divulgación científica en general. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y sus líneas de investigación son las siguientes: el aislamiento y caracterización química estructural de moléculas bioactivas a partir de plantas medicinales, hongos endófitos
y residuos industriales para encontrar nuevos agentes para el tratamiento de diversas enfermedades. La obtención de derivados semisintéticos bioactivos y su relación de estructura química-actividad biológica. Y la determinación del mecanismo de acción mediante acoplamiento molecular docking, estático y dinámico. Por último, cabe mencionar que la doctora Camacho también ha sido galardonada con el Premio de Investigación UANL en el área de productos naturales en el 2018, premio como mejor asesora de tesis de maestría UANL en el 2015 y también un premio a la invención UANL en 2018, 2022 y 2023. Les agradezco un aplauso a nuestros ponentes, por favor. Bueno, y su servidora, mi nombre es Sheila Cordero, yo estudié licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y maestría en Ciencias con orientación en Química de los Materiales en la Facultad de Ciencias Químicas y voy a iniciar el doctorado en Ingeniería Física en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas en agosto. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con la serie de preguntas. Este evento pues ya sabemos que se llama Diálogos, Ciencia y Sociedad, es la 8ª edición de este año y el tema, el título principal es Fármacos, ¿cuándo curan y cuándo enferman? Su historia y entendimiento. Bueno, voy a empezar abriendo con una pregunta que yo creo que es muy primordial para que podamos entablar esta mesa redonda y es ¿cómo definirían un fármaco? La definición de un fármaco. Buenas tardes. Un fármaco es una sustancia de diferentes orígenes, puede ser de origen sintético, de origen natural o biotecnológico, que tiene actividad farmacológica. Es el componente de los medicamentos al que se debe. Gracias. Sí, les decía, el fármaco es una sustancia, es la responsable de la actividad farmacológica, puede ser de origen natural, sintético o biotecnológico, y es uno o varios de los componentes de un medicamento. A veces usamos indistintamente fármaco y medicamento, pero estrictamente son diferentes. El fármaco es la sustancia activa y el medicamento es, además de la sustancia activa, otras sustancias que lo acompañan, que se pueden conocer generalmente como excipientes y que son los que constituyen una forma farmacéutica, que puede ser una tableta, una cápsula, un jarabe, etc. Muchas gracias. Bueno, ya entrando un poco más en detalle, la clasificación de los fármacos, ¿cómo se pueden clasificar? Buenas tardes. Pues hay diferentes maneras de clasificarlos. Sí, normalmente nosotros con la que estamos familiarizados es la que viene en la cajita de los medicamentos, que vienen por números 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero esa es realmente el cómo se va a dispensar ese medicamento, si requerimos receta o no para poderlo adquirir, ¿de acuerdo? Normalmente, o más bien la legislación dice que los que son de 5 o 6 los consideramos de acceso libre. Podemos ir directamente a la farmacia y comprarlo, no nos van a pedir nada, ¿sí? Del 4 hacia abajo ya nos van a pedir receta, necesitamos receta para que nos lo puedan vender, entonces la receta la tiene que generar un médico, ¿sí? Y si ustedes han visto en la receta también viene la cédula del médico, no es cualquier persona el que la pueda generar, ¿sí? Existen clasificaciones, también hay una que se llama ATC, esa clasificación se basa en dónde funcionan los medicamentos, ¿sí? No sé si son el nivel gastrointestinal, si es el nivel cardíaco, nivel pulmonar, ¿de acuerdo? Dependiendo de, ¿sí? Después tenemos, ¿cómo lo podemos mencionar? La parte de la terapia, es decir, ¿sabes qué? Este funciona en el corazón, pero lo que va a hacer es vasodilatar, son más vasodilatadores. O no, ¿sabes qué? Lo que hace son anticoagulantes, ¿sí? Es la función fisiológica de ese fármaco. Y tenemos la C, que es la parte química, es decir, ok, este fármaco como tal, ¿sí? ¿Cómo funciona?
no sé, es un beta bloqueador, se une a los sectores beta del corazón y provoca, ¿sí?, que haya una disminución de la presión arterial. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchas clasificaciones, pero de manera general, desde la parte terapéutica y la parte, digamos, legislativa, serían esas dos maneras. Muchas gracias. Bueno, nosotros pues no tenemos estudios especializados en farmacia. ¿Cómo podríamos saber que un fármaco es seguro para el cuerpo humano? Bueno, buenas tardes. Un fármaco, como ya lo dijo la doctora Lucy, es una molécula bioactiva que va a generar una respuesta en el organismo, una respuesta fisiológica. Entonces se espera que a una dosis terapéutica genere un efecto benéfico de prevención, de tratamiento, de cura de una enfermedad. Sin embargo, muchos medicamentos sabemos que causan efectos colaterales, efectos que no son deseados que produzcan el organismo. Entonces, por eso es necesario usar una dosis apropiada para producir un efecto farmacológico deseado. Si hay una sobredosis de este fármaco, pues se van a presentar los efectos colaterales, que eso es lo que no se desea, pero la mayoría de los fármacos lo producen. Si me permiten complementar la respuesta de la doctora Rayito, un medicamento es seguro, o sea, desde que está en comercializar, porque para poder comercializarse tuvo que pasar, y más adelante les podemos platicar con más detalle, todos los pasos que tiene que pasar para que llegue al mercado. Entonces, cuando llega al mercado, se está asegurando, y lo digo entre comillas, se está asegurando que el medicamento es seguro y que es efectivo, ¿sí? Sin embargo, pues nunca está exento de observarse algún efecto adverso muy específico en algún subgrupo de la población. Entonces, los medicamentos salen al mercado y se siguen evaluando constantemente, y para eso nosotros como población pues estamos obligados, pues jugamos un rol importante para reportar aquello que nosotros consideremos una RAM, que se conoce como RAM, o una sospecha de reacción adversa a los medicamentos. Y entonces, si nosotros cuando estamos en terapia pues percibimos algo que le podemos atribuir al uso del medicamento, pues debemos de reportarlo, para que entonces pues los organismos correspondientes hagan la evaluación. Y hay veces que el medicamento ya está en el mercado y luego se retira del mercado, o estaba en un grupo como los que comentó el doctor Francisco, estaba en un grupo 4 y pasa a un grupo 3 donde hay más control. ¿Por qué? Porque encontraron que pues puede ser su uso, puede ser riesgoso, puede tener ciertos efectos adversos más serios. Entonces, en primera instancia, si están en el mercado, tienen un registro, están aprobados y son eficaces y seguros. Pero, como dijo la doctora Rayito, son moléculas bioactivas que tienen un efecto en el cuerpo. De esos efectos, el deseado pues es el efecto terapéutico, pero lo acompañan una serie de efectos adversos que pueden ser pues más leves, o algunos pueden ser de algún riesgo moderado, y entonces hay que estar observando, y en caso de que se presente, pues hablarlo con el médico, hacer el reporte correspondiente y pues que se tomen las medidas para que se quede con el efecto benéfico y disminuir al máximo los efectos adversos. Muchas gracias. Bueno, ya que entramos en el punto de la elaboración de un fármaco, nos interesaría saber si existe un tiempo límite para la elaboración de un medicamento. No hay un tiempo específico, hay promedios, normalmente anda entre 15 y 20 años desde que se descubre la molécula hasta que puede salir al mercado. Esto depende mucho del tipo de molécula, depende de su aplicación, ¿sí? Son las pruebas que se tiene que ir haciendo a través del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, no hay un tiempo en específico, depende de cada molécula, pero sí el promedio anda entre 15 y 20 años más o menos. Sí, entonces el tiempo en general es entre burocracia y ensayos, estudios, o hay más
ya tenemos todos los ensayos y todo, y la burocracia, lo legal, etcétera, es más lo que lleva más tiempo, o igual depende de... Depende, es que también depende del origen de esa molécula. Por ejemplo, a veces lo que pasa es que ya existe una molécula que se activa, entonces lo que se hacen es preparar derivados de ella. Entonces, digamos, no es empezar de cero. A lo mejor en la parte experimental puede disminuir un poco el tiempo, pero puede ser diferente. Es una molécula completamente nueva, desde que se tiene que sintetizar, se tiene que evaluar in vitro, en vivo, todos los procesos hasta llegar a evaluarlos en humanos, ¿de acuerdo? Realmente es un tiempo bastante prolongado, y sobre todo es que a veces se tarda porque son muy costosos esos tipos de análisis. Y la parte burocrática también involucra tiempo, ¿de acuerdo? En teoría, si ya tienes todas las evaluaciones bien establecidas, pues el tiempo es menor en que te den la aprobación del medicamento, pero pues sí lleva su proceso. Muchas gracias. ¿Quiénes son los organismos que regulan la producción de fármacos? Y quisiéramos saber si es mundial o solamente del país. Bueno, dependiendo de la región, por ejemplo, aquí en México, la producción de fármacos está regulada por la COFEPRIS. En Estados Unidos está la FDA, y en Europa está la EMA, que es la Asociación de Medicina Europea. Entonces, dependiendo de la región, incluso en Japón hay otra organización que no me acuerdo ahorita del nombre. Entonces, dependiendo de la región del mundo, pues hay diferentes tipos de regulación, pero en general tienen regulaciones semejantes, pero la legislación en cada país es diferente. Muchas gracias. También nos gustaría saber qué consideraciones éticas son involucradas cuando hay una investigación, desarrollo, elaboración de fármacos o medicamentos, y si sí se cumplen o solamente pues están escritas. Sí, hay mucha regulación y sí se cumple. De hecho, el primer tratado, el código de Nuremberg salió en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, donde se estableció que para participar en alguna investigación, para ver el efecto de medicamentos, pues lo primero que se tenía que tener es el consentimiento. El voluntario debía de acceder, debía estar de acuerdo en participar en ese estudio. Entonces eso viene pues después de una guerra, donde pues todos sabemos que se hizo mucha investigación con cero ética y pues exponiendo a la población a efectos bastante graves. Entonces, junto con el juicio que se hizo a todos los que hicieron investigación durante la Segunda Guerra Mundial, pues salió este código de Nuremberg de 1947. Después está también el decreto de Helsinki. Entonces, en Nuremberg es donde se establecen las normas que se tienen que seguir, y entre ellos se enfatiza el consentimiento informado del voluntario. Pero después en Helsinki habla un poquito, llega más allá, o sea, conserva el consentimiento informado, pero además habla de las prácticas éticas clínicas, por ejemplo, que cuando se va a investigar un nuevo medicamento, normalmente pues se tiene un grupo control y un grupo de prueba. Entonces el grupo control debe de recibir, si ya hay medicamento para esa enfermedad, debe de recibir el medicamento que ya está demostrado su eficacia, y no, por ejemplo, recibir un placebo, porque hay algunas enfermedades donde al recibir un placebo pues la enfermedad avanza. Entonces en este decreto de Helsinki se establece también esas condiciones en cuanto a la bioética, ¿sí? Y actualmente, por ejemplo, en la Ley General de Salud de nuestro país se establece en ciertos artículos que todo instituto donde se lleven a cabo investigación con medicamentos en seres humanos debe tener un comité de ética institucional, el cual debe estar integrado por al menos 7 miembros. Entre ellos pues hay personal del equipo médico, médicos, farmacéuticos, enfermeros,
también tiene que haber un abogado, tiene que haber uno o dos representantes del público en general. También se establece, por ejemplo, que participe alguien que esté estrechamente relacionado a la religión, que puede ser un sacerdote, que puede ser un pastor de las diferentes religiones, también se incluye, para que entonces sea analizado de manera global y multidisciplinaria todos los aspectos relacionados con la investigación en humanos. Y entonces estos comités de ética tienen que registrarse ante la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS, y luego se tienen que estar monitoreando su funcionamiento, su vigencia, etc. Y entonces cuando se va a hacer un estudio que involucre a pacientes, entonces se tiene, o a voluntarios sanos, se tiene que hacer un protocolo, y el protocolo se tiene que revisar y autorizar para poder que se lleve a cabo. Muchas gracias. ¿Alguien desea agregar algo más? En cuestión de la vida diaria, nosotros vemos que muchas personas lo hemos hecho, conocemos pues casi todos los días se realiza, que se automedican. ¿Cuál es su punto de vista, ustedes como profesionistas en el área, al respecto? Pues ese es un gran tema, y que es demasiado común, no debería, pero es demasiado común, y tiene que ver mucho por la facilidad de acceso a los medicamentos que tenemos nosotros, ¿de acuerdo? Para empezar, ahí hay un problema. Luego, la conciencia que no tenemos sobre el correcto uso de los medicamentos, como dijo la doctora, o sea, un medicamento no es cualquier cosa, es un compuesto activo, es algo que va a causar un cambio en tu cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, esos medicamentos están científicamente diseñados, no nomás es porque venga en una cápsula, en una tableta, o sea, que venga en esa forma farmacéutica tiene una razón de ser, ¿sí? ¿Dónde se va a absorber? ¿Cómo se va a absorber? ¿Cuánta concentración va a llegar a sangre? Es todo un show, ¿de acuerdo? Entonces, que nosotros seamos capaces de administrar un medicamento sin tener esos cuidados realmente se convierte en un riesgo, ¿sí? Hay de medicamentos a medicamentos, pero se convierte en un riesgo, ¿sí? Por eso los médicos son los únicos que pueden dar medicamentos, porque ellos son los que saben cómo se deben de administrar esos medicamentos, ¿sí? La consecuencia puede ser muy leve, puede ser bastante grave, ¿de acuerdo? La más básica es que pueda llegar a causar toxicidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de los medicamentos primero pasan por el hígado. Entonces, si realmente no van a hacer lo que tienen que hacer y tú le metes cosas a tu cuerpo que no van a funcionar, pues sí vas a hacer que trabaje más tu hígado, y entonces a largo plazo va a tener efectos, ¿de acuerdo? U otros medicamentos que a lo mejor no van a corregir lo que tú quieres, pero sí van a generar esos efectos adversos, ¿sí? Entonces, realmente la automedicación no es una buena idea por ningún lado donde se pueda ver. Que nos funcione una vez, que mi mamá me lo recomendó porque las mamás son muy buenas para eso, no quiere decir que esté bien hecho, ¿sí? O que no vaya a haber consecuencias. A lo mejor ahorita no los vamos a ver, pero a largo plazo se pueden presentar. Un ejemplo de lo que nos acaba de comentar el doctor Francisco Ábalos de la automedicación, pues es el resultado de la generación de la resistencia a los antibióticos. Entonces, el mal uso que hubo de los antibióticos, que no se requería una receta para prescribir su administración, pues generó ahorita este gran problema que ya la Organización Mundial de la Salud ha decretado boletines para la investigación prioritaria para el desarrollo de nuevos antibióticos. Entonces, esto solamente pues un ejemplo del mal uso de los medicamentos. Entonces, si como son sustancias extrañas que se están administrando al organismo, pues el organismo responde, ¿verdad? Tiene que responder de una manera fisiológica. ¿No? Lo más recomendable sería pues no automedicarse, ¿verdad? Mejor pues ver a un médico para que el médico les prescriba los medicamentos necesarios para la situación de salud que cada paciente presente, ¿verdad? Bueno, junto con
decía el doctor inicialmente, hay una clasificación en números de los medicamentos y los que están en el grupo 5 y 6 son los únicos que podrían estar accesibles para automedicar, porque son de venta libre, porque son de acceso libre. De hecho, se dice que están frente al mostrador. O sea, nosotros llegamos a la farmacia y podemos verlo y pedir sin ninguna receta. Entonces, esos serían los únicos a los que se podrían usar como automedicación. Pero aún así, por ejemplo, un analgésico, si se usa por mucho tiempo, que sea de venta libre, puede estar enmascarando una situación más grave. Entonces, se controla el dolor, el paciente no consulta y la enfermedad que le está ocasionando el dolor pues sigue avanzando. Entonces, igual un antidiarreico, por ejemplo, entonces se utiliza el antidiarreico, se resuelve la diarrea, pero puede haber una infección ahí latente que está en proceso y que, bueno, como se está enmascarando parcialmente con el medicamento de venta libre, entonces la infección avanza y luego tratarla puede ser ya más complicado. Gracias. Cuando nosotros vamos a consultar al médico, a veces nos hacen la receta del medicamento que tenemos que comprar o que consumir con nuestros horarios, etcétera, los días. Pero ¿por qué a veces eligen cierta marca y no otra marca? Eso es más porque realmente uno es mejor que el otro en el aspecto que te va a curar más rápido, o es más que nada por cosas administrativas de la farmacia, del consultorio, negocio, se puede decir, o las farmacéuticas. Ok, en ese caso, realmente lo que tendríamos que saber es qué tipo de medicamentos podemos o tenemos disponibles nosotros. En México solamente tenemos dos tipos, que son los genéricos, ¿sí?, y los de patente. Los genéricos son aquellos medicamentos a los cuales ya se les acabó la patente, ¿de acuerdo? Entonces otras farmacéuticas lo pueden sacar, pero para poderlo sacar tienen que comprobar que hacen exactamente lo mismo que los de patente. Desde entrada son lo mismo. Lo único que puede cambiar es tal vez un poquito su formulación, pero el efecto es el mismo, ¿de acuerdo? Entonces no debería de haber una especificidad. Digo, hay casos muy particulares donde el cuerpo de manera particular ya se acostumbró a un tipo de medicamento, cambias de marca y puede haber pequeñas variaciones. Entonces ahí es cuando el médico recomienda, no, siempre usa el mismo, ¿no?, para que siga manteniéndose igual. Pero en teoría deberían de ser exactamente iguales, se podría dar cualquiera de ellos. Sí, como dice el doctor, anteriormente podría estar escrito el nombre de patente, pero en la actualidad pues se establece que debe estar escrito el nombre del principio activo para que entonces se pueda utilizar un genérico o el de patente, pues de todos los disponibles, ya el mismo paciente puede elegir, porque lo que tiene que cumplirse es el principio activo. Y bueno, perdón, pero también cuando hablaba el doctor de patente y de genéricos, pues el costo de los genéricos es más bajo. Entonces, porque todos los estudios que se tienen que hacer para que un medicamento salga al mercado, esos 15 años que decía el doctor, pues cuestan, ¿verdad? Entonces, pues el medicamento de patente absorbe todos esos costos. Y ya un medicamento genérico, pues tiende a ser más económico, porque ya no tiene que hacerse todos los estudios, sino que nada más, como acaba de comentar el doctor Francisco, debe de comprobar que libera la misma cantidad de sustancia activa que el de patente. Es decir, que es bioequivalente, y entonces pues ya es menos costo y pues eso es un beneficio también para los pacientes. De hecho, ahorita me estaba acordando, hace poco vi un artículo donde ya en México es obligatorio que el médico ponga varias opciones en la receta. Antes nada más te ponía una opción, ahora tiene que poner 2 o 3 opciones y ya el paciente decide cuál adquirir. Ya es parte de la legislación. Muchas gracias por sus respuestas. Respecto a eso también, pues yo creo que todas las culturas, pero bueno, pues obviamente estamos en México, nosotros sabemos que hay muchos estudios medicinales sobre las hierbas, entonces queríamos saber cuál es su opinión respecto a la herbología mexicana y qué tanto se practica.
Bueno, la medicina tradicional de México es bien conocida en México desde tiempos antiguos, desde los mayas, de los aztecas, que usaban medicinas tradicionales para el tratamiento de sus enfermedades. De hecho, se escribieron libros en náhuatl, que se hizo la traducción al español y que existen todavía en algunas bibliotecas de México. En México, en muchas regiones donde pues la civilización no ha llegado, no sabes, hay muchos pueblos aislados donde todavía mucha gente pues usa medicina tradicional para el tratamiento de sus enfermedades. Generalmente usan decocciones, infusiones para el tratamiento de sus enfermedades o maceraciones hidroalcohólicas para el tratamiento de sus enfermedades. Y como estas soluciones acuosas o hidroalcohólicas son pues tomadas por las personas, ya sea en la mañana, a diferentes tiempos del día, les pueden producir efectos también porque son extractos, ¿verdad? Son una mezcla de moléculas bioactivas que son administrados por las personas. Esa mezcla de sustancias generalmente producen efectos sinérgicos, es decir, trabajan en el organismo en un mismo sentido para producir un efecto biológico en el organismo. Entonces, como las dosis son más pequeñas, estas en infusiones en test, los efectos colaterales podrían ser menor, pero sin embargo también son moléculas extrañas que el organismo está ingiriendo. Entonces no necesariamente lo natural no es tóxico, ¿verdad? También depende mucho de la dosis. Entonces, lo vuelvo a repetir, la dosis es muy importante. Entonces, como un fármaco, una molécula bioactiva, las plantas medicinales también tienen moléculas bioactivas que pueden favorecer, pues, pueden beneficiar el tratamiento de un paciente, pero también, como digo, son moléculas extrañas, o sea que también puedes tener su cuidado cuando se administran test, ¿verdad? Sin ninguna pues medida, ¿verdad? Siempre todo debe de ser con ciertas precauciones. Pero sí, hay una amplia tradición en México del uso de plantas medicinales, y no solamente en México, sino también pues en China, en India, en casi todo el continente asiático, ¿verdad? En Sudamérica, el uso de plantas medicinales es muy reconocido, y de ahí se han obtenido muchas moléculas bioactivas que fueron los primeros fármacos que se descubrieron a nivel mundial. Por ejemplo, la morfina, la codeína, para la malaria, la emetina, etcétera. Muchas moléculas se han descubierto a partir de productos naturales que ahorita se han usado para el tratamiento, como fármacos para el tratamiento de diferentes enfermedades. Entonces, aquí cabe también mencionar que para un fármaco es muy importante, que no se ha mencionado la eficacia, o sea, la eficacia es que sea efectivo para tratar esa enfermedad, pero también tiene que ser seguro, o sea, debe demostrarse también su seguridad antes de poder llegar al mercado cualquier molécula bioactiva. Pues para complementar lo que comenta la doctora Rayito, que dicho sea de paso es la experta en el área de productos naturales, pues quisiera tomar algo que ella mencionó, la dosis a la que se consume. Entonces hay una frase que es se recurre mucho a ella, que dice: la dosis hace el veneno. O sea, todo es tóxico, depende de la dosis. Entonces, bueno, pues hay sustancias que tienen un margen terapéutico muy estrecho y con una pequeña variación en la dosis pueden llegar a ser tóxicos, y otros que tienen márgenes de seguridad más amplios. Y por otro lado, pues sin dejar de ver que una gran parte de los medicamentos que contamos en la actualidad pues tienen su origen en los productos naturales. También tenemos que saber eso que dijo la doctora, que no por ser naturales son inofensivos o son buenos. Entonces, que también puede haber interacciones, ¿sí?
cuando se consume en conjunto medicamentos alopáticos junto con productos herbolarios, puede haber interacciones que pueden ser incluso graves. ¿Sí? Y un ejemplo que viene a mi mente es los anticoagulantes. Algunas personas que tienen algún problema cardiovascular requieren del uso de anticoagulantes y entonces a veces además consumen, por ejemplo, ajo. ¿Sí? Ajo porque pues alguien les ha dicho que el ajo ayuda a bajar los niveles de colesterol y que pues ayuda también al flujo de la sangre, etc. Entonces sí, hay muchos estudios que demuestran las propiedades benéficas del ajo, pero el ajo también tiene propiedades anticoagulantes. Así que si el paciente consume un anticoagulante más ajo, el riesgo de una hemorragia puede ser más alto. Y así como ese, pues podemos tomar muchísimos ejemplos de las interacciones que hay entre los productos herbolarios y la medicina alopática. Así que es importante que en las consultas con el médico, si el paciente está consumiendo algún producto herbolario, algún té, alguna infusión, como decía la doctora, pues entonces lo comente con el médico para que se asegure que no hay interacciones con los medicamentos alopáticos que además consumen. Muchas gracias. Bueno, pues ya que hablaron ustedes de la eficacia, cuando un medicamento es aprobado, ¿hay un mínimo porcentaje o en qué forma cuantitativa, porcentaje o cómo se mida la eficacia de ese medicamento para que pueda salir a la venta? O sea, hay un mínimo tiene que curar tanto porcentaje por tanto tiempo, o no puede administrarse por demasiado tiempo, o qué tanto varía en ese aspecto. Con respecto a eso, todos los medicamentos, o sea, van a tener su función en base a su concentración, ¿de acuerdo? Entonces todos los medicamentos manejan una curva de concentración, a lo cual le llamamos ventana terapéutica. Sí, hay dos puntos, un punto alto y un punto mínimo. Entonces, la concentración necesaria del fármaco tiene que estar dentro de esa ventana terapéutica. Si está abajo, lo más seguro es que no tenga efecto. Si está arriba, se puede convertir en tóxico. ¿De acuerdo? Entonces, realmente lo que se busca es que la concentración necesaria para que se presente el efecto biológico. Y entonces, hay que buscar que esa concentración que llega al lugar donde tiene que llegar esté dentro de esa ventana terapéutica. O sea, no hay como que, de 100 personas que 90 se alivian y 10 no. No, deberían de aliviarse todas porque el efecto biológico es el mismo. Lo que se basa es en la concentración. Lograr que esa concentración se mantenga constante. Entonces, por eso a veces nos ponen dosis a las 8 horas, 6 horas. ¿Para qué? Para ir reemplazando ese medicamento que ya se usó, que se fue eliminando, para que nunca se termine la concentración en esa ventana terapéutica. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias. Bueno, tenemos también aquí la duda de cómo podemos poner las diferencias entre un medicamento y una vacuna. Bueno, un medicamento es un principio o una mezcla de principios activos con una serie de excipientes en una forma farmacéutica, ¿verdad? Que puede ser una cápsula, una pastilla, una tableta, una suspensión, etc. Y una vacuna ya es una sustancia biológica porque ya contiene virus o microorganismos atenuados, mientras que un medicamento son sustancias orgánicas, ¿verdad? Moléculas, sustancias, ¿verdad? Que tienen una actividad farmacológica determinada, mientras que las vacunas generalmente pues, son microorganismos, son bacterias o virus atenuados en una solución fisiológica, y cuando se administra a un paciente le va a producir la enfermedad pero atenuada, porque los virus, los microorganismos están atenuados, ¿verdad? Y le va a producir que el paciente responda su sistema inmunológico para que combata a los virus o a las bacterias de las cuales puede estar elaborada esa vacuna.
¿Qué es lo que me interesa? Sí, no, pues básicamente es, como comenta la doctora Bellito, las vacunas tienen como función activar el sistema inmunológico para que sea el que una vez que, o sea, para que la persona quede protegida, ¿verdad? Contra esa, pues, a lo que cubre la vacuna. Por ejemplo, pues acabamos de vivir toda la situación del COVID. Entonces, bueno, se utilizan algunos componentes de los virus, bacterias o quien corresponda. Algunos componentes generalmente son proteínas, ahora también se utilizan, lo más actual son RNAs, algunos componentes de estos microorganismos se utilizan como vacunas para que entonces el paciente lo reciba, lo reconozca, active su sistema inmunológico y entonces cree lo que nosotros conocemos como defensas, para que si posteriormente se expone a ese virus o lo que corresponda, el microorganismo que corresponda, pues entonces ya tenga las defensas para poder pues atacarlo a él, ¿verdad? Y que la enfermedad no progrese. Entonces el problema es que muchos virus sufren mutaciones. Entonces la vacuna cubre pues las características del virus actual, pero si el virus va cambiando en sus características pues, celulares o bueno, biológicas, entonces puede que todas las defensas que se generaron con esa vacuna pues no van a cubrir la mutación del virus posterior, y esas son las limitantes que se tienen con las vacunas. Las vacunas han evolucionado muchísimo con la biotecnología. Entonces originalmente eran más esas bacterias o virus atenuados, y entonces el riesgo de que se regresaran a su forma activa era alto. Entonces afortunadamente pues esto ha evolucionado mucho junto con la biotecnología y ahora son vacunas más seguras, y bueno pues la prueba llevan un tiempo también largo para desarrollarse, pero cuando la situación lo amerita, como todo lo que vivimos con COVID, entonces se tienen que acelerar los estudios hasta donde sea posible para tener disponibles las vacunas pues a la brevedad. En este caso pues sabemos que hubo varias marcas que estaban autorizadas, y retomando los organismos que autorizan esos nuevos medicamentos, la COFEPRIS hace un tiempo corto acaba de autorizar la vacuna Patria, que es la desarrollada en México para proteger contra el COVID. Muchas gracias. ¿Qué le podrían decir a ustedes a las personas que son antivacunas? ¿Cuál sería su postura? Ya que aquí en Nuevo León se presentó de un grupo de personas una marcha de pues, un grupo antivacunas, y ustedes que pues, son expertos en esta área, ¿qué les podrían decir a esas personas? Pues yo creo que aquí la información es clave. O sea, lo importante es documentarse, ¿sí? Y saber dónde documentarse, ¿sí? Porque luego se van a Google y lo que se encuentran se lo creen. O sea, hay maneras de obtener la información de unas buenas fuentes, entonces hay que ser críticos al respecto, ¿de acuerdo? Y entender, como ya mencionaban las doctoras, cuál es el verdadero funcionamiento de una vacuna. O sea, la función de una vacuna es ayudarme a mí para que cuando se presente, ojalá nunca se presente, pero si se presente yo pueda responder a mí mismo. O sea, no estamos haciendo ningún cambio, solamente estamos tratando de optimizar el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. No va a haber mutaciones, no va a haber nada extraño con una vacuna, ¿no? Es simplemente enseñarle a nuestro cuerpo, ¿sí?, a defenderse cuando se llegue a presentar ese tipo de microorganismos o virus. Gracias. Respecto a la contingencia que pasamos, la pandemia del COVID, ¿cuál es su opinión sobre el desarrollo en que se mostró la contingencia que llevó a cabo el gobierno en general para cuidarnos de la pandemia? Pues, como decíamos anteriormente, las vacunas se aceleró los estudios para tenerlas disponibles más rápido. Entonces, como todos los medicamentos dijimos que tienen efectos adversos, las vacunas también los tienen. Y bueno, pues esta situación
pues era algo muy nuevo. Entonces, desafortunadamente, pues se fue aprendiendo sobre la marcha. Desde la enfermedad hasta los efectos que pueden tener las vacunas no son inocuas. O sea, algunas personas pueden tener algunos efectos adversos, algunos ya están documentados, otros los vamos a ir conociendo a medida que pase el tiempo. Entonces yo creo que había que actuar, o sea, no se podría tomar los tiempos normales para desarrollar la vacuna porque sabíamos que la tasa de mortalidad fue muy alta, entonces había que actuar y pues de esa manera se actuó y entonces por eso, como dijimos, pues se aceleraron los tiempos porque hablábamos de años, o sea, por ejemplo, un medicamento 10, 15 años o hasta 20 en algunos casos. Entonces, bueno, cada vez con el avance de la ciencia y la tecnología los tiempos son más cortos y aquí se tuvo que hacer todavía más cortos que lo que son frecuentemente porque así lo exigía la situación. Entonces, pues yo considero que fue la manera adecuada de actuar y es buscando las vacunas que estaban disponibles y pues aplicarlas y todas las medidas que también se tomaron de reducir la exposición para reducir el contagio y bueno, algunas después cuando fue avanzando el conocimiento de la enfermedad pues se vieron que, por ejemplo, limpiarse los pies antes de entrar en un lugar, en un tapete con desinfectante, pues no demostró que fuera efectivo, pero pues así como que se tomaron a lo mejor medidas adicionales buscando que entre todas pues lograran frenar esta enfermedad que pues sabemos que cobró muchas vidas. Sí, también en algunos municipios hicieron, por ejemplo, tipo túneles donde las personas pasaban con desinfectantes y luego se vio que pues no eran tan efectivos. Entonces, pues nos dejó muchas cosas, nos dejó el aprendizaje como la limpieza de manos que es esencial para infecciones virales o bacterianas, sobre todo bacterianas, y nos dejó mucho aprendizaje y yo creo que todavía hay mucho que aprender de la enfermedad y de las vacunas. Y bueno, ahorita que estamos hablando nosotros, pues se siguen llevando a cabo estadísticas, entonces, por ejemplo, casos de herpes zóster que se dispararon después de la vacuna, entonces ahí hay una asociación, pero pues hay que documentarla y luego evaluarla para que se busque si hay una asociación o no, y entonces cómo enfrentar en las pues pandemias que puedan venir en un futuro o simplemente vacunas para las actuales enfermedades que requieren de vacunación o algunas en el futuro. Gracias. ¿Ustedes tienen conocimiento si antes de llegar la pandemia ya había estudios sobre el COVID, sobre el virus del COVID? Bueno, la información que yo tengo es que no, del COVID no se sabía, pero había otro SARS, o sea, similar, que también se había presentado unos años antes, y bueno, pues la experiencia que se tuvo de ese otro virus de la misma familia, pues sí se utilizó tratando de controlar, pero pues no fue igualmente efectivo, y pues mucho considero personalmente que se hizo también, no tanto prueba y error, o sea, sí con antecedentes, pero con virus no, o sea, otros tipos de virus. Entonces, lo que podía ser efectivo para otros virus, pues no fue efectivo para el SARS-CoV-2, y entonces pues se empezó a utilizar antibióticos, luego se vio que antibióticos no ayudaban, al contrario, pero entonces se veía que podía haber una bacteria que luego pues empeorara ya el daño que ocasionaba el virus, por ejemplo, en el pulmón, y que diera las condiciones para que una bacteria se instalara, entonces se daban antibióticos, se veía que había procesos inflamatorios muy agudos, se dieron antiinflamatorios, etcétera. Entonces todo fue basado en evidencia de situaciones parecidas, pero pues aquí el virus fue muy particular, entonces algunas de las medidas que se tomaron sí pues tuvieron beneficio y otras desafortunadamente no. Muchas gracias. Respecto a una preparación o educación escolar, ¿ustedes creen que se deberían implementar más información a temprana edad sobre fármacos?
Yo creo que sí, porque realmente están muy accesibles, ¿sí? Es algo muy común en nuestras casas, lamentablemente, de acuerdo a nuestro sistema de salud, ¿sí? Donde tenemos excesivo cantidad de medicamentos en la casa. Los adultos no sabemos cómo manejarlos, no sabemos dónde dispensarlos, no sabemos dónde guardarlos, el acceso es muy fácil para los niños, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que como mínimo tendría que haber una concientización de esa cosa que es, ¿de acuerdo? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? O sea, los niños son muy inteligentes y obviamente no van a hacer algo que no les ayude, ¿no? Entonces, yo creo que sí es súper importante que lo volvamos más común. No, es que es para adultos. No, o sea, los medicamentos también los pueden usar los niños. Tú no, porque no sabes, ¿de acuerdo? Pero hay un especialista que te puede decir cómo, para que cuando vean un medicamento ahí, ok, tengo que ir con tal persona para que me diga qué tengo que hacer con él. Pero yo creo que es muy, muy importante que empezamos a volverlo mucho más común, hablar de eso con los niños. También estoy de acuerdo con el doctor Francisco y definitivamente los niños pues son el futuro y ellos como que los niños y los jóvenes llevan más a la práctica el aprendizaje que pueden tener. Entonces a veces a ellos les toca decirles a los mayores de que ¿por qué te vas a tomar ese medicamento? Alguien te dijo, puede ser peligroso. O sea, si el niño lo entiende, él lo puede extender muchísimo en el entorno donde él se mueve. Y bueno, pues sí, enfatizar que los medicamentos son eso, son medicamentos, no son dulces o no son algo como para, pues sí, que pueden abusarse de ellos. Y sobre todo, considero personalmente, en la modalidad que se está utilizando ahora muy frecuentemente del uso de gomitas. O sea, ahora hay muchos medicamentos en forma de gomitas para facilitar la administración en personas que tienen dificultad para deglutir o a los niños para que se les haga más atractivo. Entonces, generalmente las gomitas son para multivitamínicos, pero también pues hay algunos, por ejemplo, analgésicos que tienen sabor muy agradable, a uva o a fresa, entonces hay que los niños sean muy conscientes de que no son dulces, ¿sí? Y que hay un riesgo como con cualquier otro medicamento. Gracias, agradezco. Nosotros cuando compramos medicamentos, ya sean de venta libre, ¿no? Generalmente pues viene información pues resumida en la etiqueta, ¿no? Viene muchas veces que le guardemos a cierta temperatura, porque varía esa temperatura, si a veces son similares, me refiero al estado de agregación o a la forma, a veces son pastillas similares a simple vista, pero porque a veces viene un medicamento guardado a 30 grados Celsius y otro medicamento no de temperatura y otro medicamento no altas temperaturas, etc. Entonces también tenemos duda para en casa tomar las medidas. Los fármacos son moléculas, ¿verdad? La mayoría de ellas estables a temperatura ambiente, la mayoría de ellos están a temperatura ambiente. Hay algunos medicamentos que sí requieren temperaturas más bajas, como la insulina, etc. Entonces, con el tiempo estas moléculas se pueden ir degradando a condiciones de alta temperatura o de alta humedad. Entonces se tienen que hacer controles de calidad a los fármacos para ver qué tanto se van degradando con el tiempo de anaquel. Entonces, los medicamentos tienen un tiempo de fecha de caducidad, y después de esta fecha de caducidad ya nos asegura que el medicamento esté al 100% como la molécula original, pues porque se va descomponiendo con la luz, con la humedad, con la temperatura. Entonces, en cada industria farmacéutica hay departamentos de control de calidad donde llevan a cabo estos análisis, ¿verdad? El tiempo de anaquel. Entonces ya estos controles de calidad lo llevan a cabo en las industrias. Entonces ya saben cuánto tiempo de anaquel pueden
pueden tener un cierto tipo de medicamentos. Si no, se retiran del anaquel y se suplen por otros. Entonces sí hay un tiempo de vida media de los principios activos que tienen los medicamentos, justamente por las condiciones climatológicas. Gracias. Bueno, lo de la fecha de caducidad, entonces, si tomamos un medicamento que ya se le pasó la fecha de caducidad, realmente no hace daño, sino que el efecto de la efectividad sería menor. Depende del medicamento. O sea, hay algunos medicamentos, o sea, como decía la doctora Rayito, que algunos se deben de refrigerar y otros no, depende de la estabilidad de la propia molécula. Entonces hay moléculas que son más estables y otras más inestables y por eso algunas se tienen que resguardar en esas condiciones. Y luego la descomposición que la doctora comentaba puede ser simplemente que baje la potencia, por ejemplo, que del 100% que esté el principio activo, pues ya nada más quede activo todavía el 90%, puede ser eso, pero puede haber casos en que esas moléculas en las que se degradan pueden ser tóxicas, ¿sí? Hay un ejemplo así muy reciente que es la ranitidina. Entonces hace poco la COFEPRIS sacó una alerta que ya no se podía consumir ranitidina. Entonces en primera instancia pensamos, bueno, es la ranitidina de un laboratorio, hay algún contaminante o qué situación está pasando con la ranitidina, pero no, era la ranitidina independientemente del laboratorio que la estuviera produciendo. Entonces la situación es que la ranitidina en ese proceso de descomposición, claro, estaba aún dentro de su fecha de caducidad, se encontró que una pequeña proporción de principio activo se estaba convirtiendo en algo que tenía potencial cancerígeno. Entonces simplemente salió al mercado y pues ¿qué se puede hacer? Alguna vez podrá a lo mejor regresar la ranitidina, siempre y cuando pues esté acompañada de excipientes que aseguren que en esa fecha de caducidad no se transforma, no se degrada en esa sustancia riesgosa. ¿Sí? Entonces puede haber una nueva formulación o puede haber una fecha de caducidad o de vigencia más limitada y volver a salir al mercado. Pero si pasa la fecha de caducidad, algunos medicamentos puede que sigan siendo efectivos o que con un 90-95% tengan el efecto, pero otros puede que sean peligrosos. Entonces, lo que debe aplicar aquí es, una vez que han caducado, ya no se pueden utilizar. ¿Sí? Por esos estudios que decía la doctora Rayito, que se hace estudios de estabilidad acelerada. Entonces, la industria farmacéutica los expone a temperaturas más altas, a humedades relativas más altas, y entonces observan cuál es el tiempo que tienen de vigencia, y entonces eso lo relacionan con la temperatura a la cual van a estar expuestos, y de esa manera sacan la fecha de caducidad, la calculan, y pues hay que respetarla para la seguridad de todos. Muchas gracias. Respecto a lo de las condiciones que estamos hablando de los medicamentos, pues al menos en México tenemos diferentes tipos de climas dependiendo de la región. Las farmacéuticas que elaboran los medicamentos sí ponen diferentes condiciones o diferente forma de realizar el procedimiento, la síntesis, dependiendo de la región. Toman en cuenta, por ejemplo, este se va a distribuir en el norte de México, en el noreste, donde las temperaturas son muy elevadas, no, o todos lo hacen por igual, no importa. En ese caso, o sea, los medicamentos alguien los compra. Entonces, la farmacéutica te va a decir, estas son las condiciones de este medicamento, tú sabes si lo quieres comprar o no. ¿De acuerdo? Entonces no es tanto que ellos lo distribuyen, es quien los compra. ¿Sí? El que lo compra está obligado a cumplir con lo que ellos te dicen para que pueda funcionar. ¿De acuerdo? Si tú lo utilizas de una manera equivocada, ya la responsabilidad no es de la farmacéutica, sino de quien lo dio. ¿De acuerdo? Normalmente lo que puede llegar a pasar, por ahí a lo mejor han escuchado el término polimorfismo, que tiene que ver con que cada ser humano es diferente. Entonces hay medicamentos que pueden funcionar más para un tipo de raza que para otra.
Entonces, a veces eso sí pasa, o sea, este medicamento es para esta raza, este medicamento es para otra raza, no es discriminación, somos así, ¿de acuerdo? Hay variabilidades genéticas. Complementando lo que dice el doctor Francisco, pues los medicamentos así salen para todo el mercado, no se hacen como su clasificaciones dependiendo de las condiciones climatológicas de cada región, pero se toman las medidas, como él ya comentó, en cuanto al marbete, donde dice cómo se debe conservar, pero también en el envase, ¿sí? Entonces, si pueden ser muy afectados por la humedad, entonces no van a estar, por ejemplo, en frascos de plástico o frascos de vidrio, sino que van a estar en blister o en envolturas especiales, donde garanticen que pues la exposición va a ser nada más de la tableta o la cápsula que se consuma. Si está cerrado, pues sigue aislado de la humedad, por ejemplo. Y pues si la temperatura, si realmente requiere una temperatura baja, pues tiene que decir que se mantenga en refrigeración, y ya es compromiso, como dice el doctor Francisco, pues del usuario, si lo conserva de acuerdo a lo que está establecido o no, y entonces pues el riesgo también ya es individual. O por ejemplo, dejarlo en el carro con las temperaturas que hemos tenido actualmente, pues eso es un punto muy negativo. Y luego también las prácticas que se tienen de manera general de conservar los medicamentos, que a veces es en el botiquín, en el baño donde hay humedad, o al lado en la cocina, cerca de la estufa donde hay más calor. Entonces no son los mejores lugares, aunque por costumbre se usan, pues yo creo que es empezar a cambiar esa cultura y pues cuidar más los medicamentos, conservarlos de la manera adecuada, pues para que tengan el efecto benéfico y se reduzcan los riesgos. Muchas gracias. Hay otra pregunta, pero es más de curiosidad general, de público en general. ¿Cómo eligen los nombres de los medicamentos? Porque a veces nos han comentado que pues están difíciles de pronunciar o de recordar, otros no, otros están muy sencillos. Entonces, el nombre con el que nosotros lo compramos así en la farmacia, ¿cómo se eligen? ¿Son los científicos? ¿La farmacéutica? Pues son las farmacéuticas las que eligen el nombre, y entonces ahí tiene que entrar también el aspecto de marketing. Entonces, pues sí, los principios activos pueden tener nombres más complejos, pero ya el nombre comercial pues es más sencillo, ¿verdad? Y a veces pueden dar una idea, ¿sí? Como quiera, sí hay legislación en cuanto a los nombres, las leyendas, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, hay algunos medicamentos que se llama Reumotal, entonces ya da una idea que puede ser que tiene un analgésico para problemas reumáticos, etcétera. Entonces, a veces pueden dar una idea, pero si no, pues son nombres que fueron elegidos por la farmacéutica, pueden tener una relación con algo o no. Es como lo que conocemos como nomenclatura común y nomenclatura IUPAC. Entonces, los principios activos tienen que tener un nombre que nos dice exactamente cuál es la molécula, pero ya el nombre comercial pues es cómo se va a referir a él, y entonces a veces se hace tan común que al principio activo se le da el nombre de marca, ¿sí? Y si me vale un ejemplo, está el paracetamol y uno de los nombres de marca es Tempra. Entonces a veces la persona se refiere como dame Tempra y realmente es paracetamol. Y luego, bueno, pues hay muchos aspectos dentro de la mercadotecnia que buscan pues cómo que la persona lo relacione, o que le sea sencillo, o que se parezca a otro, entre comillas, porque no puede haber dos con nombres muy parecidos, también hay reglamentación al respecto, pero sí como que sea más fácil relacionarlo y referirlo. ¿Para qué? Pues para aumentar las ventas, sobre todo en lo que sí se elige, como decíamos, que son los de venta libre. Muchas gracias. Cuando mencionó lo de dependiendo para la mercadotecnia, para el consumo de los medicamentos, las presentaciones que vienen y que a veces traen sabores, pues traen colorantes, todo eso también está bajo el reglamento de las organizaciones que lo aprueban, ¿no? Sí, pues todos los excipientes, ya sea diluentes, colorantes, saborizantes, etcétera, pues tienen que estar autorizados para su uso en
medicamentos. Y luego pues hay también como características generales, por ejemplo, si es un medicamento que es un ansiolítico, no puede tener como que un color muy intenso que tenga como que una idea contraria. Entonces, todo eso está considerado, ¿sí? Y aunque en nuestro país la mayoría también son blancos, o sea, son tabletas blancas, o a veces se les da un color para enmascarar el color propio del principio activo, que a veces puede ser relacionado como, no sé, puede saber amargo, puede saber pues, desagradable, entonces a veces se usa un color para enmascarar ese color original del principio activo para que sea como más aceptable por el paciente. Muchas gracias. Y bueno, nada más, tengo entendido, más no estoy segura, hay medicamentos que son legales en ciertos países y otros que no. Ese mismo medicamento que sí es legal en cierto país, en otro país no es legal. Y a veces son países cercanos, a veces no. ¿Por qué en algunos lugares es legal un medicamento y en otros no es legal? ¿En qué se basan? Así como en forma general, para tomar esas decisiones. Como dijeron al principio, pues cada país tiene su propio departamento, ¿no?, que regula el uso o no de medicamentos. A veces lo que pasa es, ¿cómo mencionarlo? Las enfermedades no se presentan en la misma cantidad en todos los países. Entonces, a veces se va a ver muy feo, pero a veces, ¿qué tan conveniente es para una industria farmacéutica vender este medicamento aquí si casi no hay esa enfermedad aquí? Entonces, ni siquiera se dan a la tarea de mandarlo a ver si se lo aprueban. ¿De acuerdo? Por eso no lo venden, porque no tienen un mercado aquí, ¿sí? Y la otra también, y también se va a ver muy feo, pero tiene que ver mucho a veces con el riesgo-beneficio. Hay países que sus riesgos, ¿sabes qué? No me importa que tenga esta toxicidad, siempre y cuando me ayude para esta enfermedad. Hay otros países que son más cautelosos y dicen, no, ¿sabes qué? Yo no quiero esos efectos adversos, mejor no usamos este medicamento. Muchas gracias. Bueno, y ahora concentrándonos un poco en México. Aquí en México nosotros vemos que tenemos al alcance de la mayoría de la población, o bueno, no sé de la mayoría, pero de muchas, sí, al menos en esta ciudad, de lo que son las farmacias similares. Hay en todo México, tienen un precio accesible para muchos, y hasta se ha llegado a pensar que no estaría bien que lo adoptara el gobierno como un tipo, como es entonces algo así, pero que sea una farmacia con su consultorio pero gubernamental. ¿Qué opinan al respecto de la idea? Las farmacias similares se caracterizan por vender medicamentos genéricos, no son de patente. Muchos de ellos están fabricados por compañías farmacéuticas nacionales. Se ha hablado mucho de su bioequivalencia, que es qué tan seguros están, qué tan potentes son comparados con los de patente, pero pues mucha gente, debido a la economía, recurre y compra mucho de los medicamentos de las farmacias similares. De la eficacia de estos medicamentos se podría decir que sí son eficaces, ¿verdad? Y podría, como dice usted, a lo mejor absorberlos el gobierno para que pudiera hacerse como un tipo de convenio para que pudieran ser aceptados más por diferentes pacientes. Sin embargo, siempre que se queda la duda de su bioequivalencia, qué tan potentes son con respecto a lo de los fármacos de patente. Pero yo he visto personas que sí los consumen bastante y sí han comentado, ¿verdad?, que les son eficaces. Entonces depende, ¿verdad?, de la
enfermedad también, porque no he visto que vendan fármacos, por ejemplo, para el corazón, que son ya fármacos más regulados, o fármacos para el sistema nervioso, que también son fármacos regulados también, pero para enfermedades, por ejemplo, vitaminas, laxantes, para el cuidado de la piel, pues tienen muchos ese tipo de fármacos. No sé si pudieras, estoy dando un poquito de esta respuesta. Sí, pues para tener un registro, para estarse comercializando, tienen que tener un registro, y el registro pues es que han demostrado su bioequivalencia y por lo tanto son un tipo de genéricos. Anteriormente sí había como que una diferenciación entre genéricos y similares, incluso había una terminología que se utilizaba genéricos intercambiables, ¿sí? Esto ya no aplica. Todos los que tengan un registro que no sean de patente son genéricos, y para ser genéricos tuvieron que pasar por una serie de estudios para demostrar que son equivalentes al medicamento de patente. Entonces podemos tener la tranquilidad de que así son los que se comercializan en las farmacias similares o en cualquier otra farmacia. Pero sí, como dice la doctora Rayito, pues no los conozco yo tanto, pero hay una gran cantidad de medicamentos en las farmacias similares, pero yo creo que todavía tendrían como que un reto para tener pues más, ¿verdad? Porque no sé el porcentaje de los medicamentos que estén en México se manejan en farmacias similares, pero creo que todavía puede producir algunos más. Y bueno, si siguen siendo en estas condiciones, que por el volumen que ellos manejan, etcétera, pueden ser más accesibles para la población, pues excelente. Gracias. Y bueno, para terminar esta serie de preguntas, tenemos también duda de por qué hay escasez de ciertos medicamentos. Por ejemplo, que a veces escuchamos en noticieros de que hay escasez para tratamientos contra el cáncer o tratamientos con X enfermedad. ¿Por qué a veces hay escasez si se supone que tenemos una idea, un conteo de cuántas personas vivimos, cuántas personas más o menos necesitan ese medicamento? Eso se basa más por intereses gubernamentales, por farmacéuticos, por economía. ¿En qué se basa más cuando hay escasez de medicamentos? Es un tema muy escabroso, pero sí tiene que ver con toda la parte política. Realmente durante mucho tiempo hemos vivido de un monopolio de distribuidores de medicamentos. Entonces realmente ellos son los que manejaban la disponibilidad o no de medicamentos y también los costos de los mismos, ¿de acuerdo? Entonces, a una y la otra, que también hay mucho robo de medicamentos y venta de medicamentos apócrifos, ¿sí? o que los venden en los mercaditos, de acuerdo, que no los venden de manera adecuada. Entonces, medicamentos sí hay, lo que hay es un gran problema administrativo en la distribución de esos medicamentos. Entonces, en base a lo que intentan hacer ahora, lo de la megafarmacia, pareciera ser una muy buena idea, esperemos que funcione, ¿de acuerdo? Que es una distribución más controlada, directa, y además tener proveedores no solamente de una sola parte, sino de diferentes partes, para que nunca haya esa posibilidad de que este proveedor no lo tiene, bueno, pues ya no hay, ¿sí? ¿No? Sino que se puedan conseguir de diferentes partes. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta de aquí del público para nuestros invitados, invitados? Sí, muy buenas tardes. Aquí mucho gusto ver a los tres que alguna vez conocí aquí en la facultad. Creo que sí tuve oportunidad de recibir clase al menos una ocasión de cada uno.
ha sido muy buena la explicación que han dado hasta ahorita de todas las preguntas y creo que de hecho es de las sesiones más completas de las mesas de discusión en las que he venido y se tocaron muchos temas muy buenos. Me gustaría preguntarles su opinión acerca de algo que yo creo se ha vuelto como que un enemigo, pues no sé si decirle hostil o un obstáculo a superar para el personal de salud en general, y es el impacto de la imagen pública del personal de salud. Poniendo un ejemplo, ahorita que se hablaba de cuestiones que se manejaron para la pandemia de COVID, etcétera, etcétera, de los casos más sonados fue cuando empezó la polémica del fármaco hidroxicloroquina y que todo eso tenía un revuelo porque al parecer la gente decía, es que en un artículo científico oficial, incluso quien lo llegó a redactar se refería a él como la cura, ya se encontró la cura para el COVID. Y cuando pasó esa época, yo me di bastante cuenta que como que la vista general de la sociedad hacia las cosas relacionadas a la salud es muy vago, piensan que es muy simple, porque quienes sabemos realmente de fármacos sabemos que no existen las curas para enfermedades. O sea, no existe una molécula mágica una molécula mágica A que siempre va a curar la enfermedad B. ¿Cómo han visto ustedes o cómo piensan que a veces nos vemos repercutidos o tenemos que lidiar con opiniones respecto a qué tan compleja es la labor de la salud, en este caso de la regulación en farmacia, el conocer sobre fármacos y otras cosas? Pues muy interesante tu pregunta y compleja, creo, porque pues podríamos hablar de todos los factores que influyen en la respuesta a un fármaco. Entonces, la propia enfermedad pues, se manifestó muy diferente en diferentes segmentos de la población. Por ejemplo, había casos muy leves que a lo mejor nada más pasaban por pérdida del olfato y del gusto, y algunos bastante graves, pues en afecciones pulmonares o de otro tipo. Entonces, la enfermedad en sí tenía un comportamiento diferente en los diferentes pacientes. Y luego, la hidroxicloroquina o los medicamentos también en general, pues también pueden tener una respuesta diferente en cada paciente, porque dependen de muchísimos factores, depende de la edad, depende del estado nutricional, depende de enfermedades concomitantes que el paciente puede tener, depende de otros medicamentos que estén pues recibiendo y que algunos puedan interactuar a nivel de metabolismo, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, es muy delicado ese tema, como bien lo comentas, de que pues el artículo lo menciona como la panacea y entonces pues se espera que así responda, que se pueda controlar la enfermedad, pues la realidad fue otra, ¿sí? Entonces, pues aquí sería hablar del tema de la individualidad, que es a lo que tenemos que ir en un futuro. La terapia tiene que ser individual y no solo por razas o por género, o sea, por individuo. Entonces, ese es el futuro y pues vamos hacia allá. Pues falta un camino largo por recorrer, pero a medida que se sigue investigando por qué las personas pueden responder diferente a un mismo medicamento y cuando ellas padecen la misma patología, pues va a ir dando la pauta de esos factores que están influyendo y entonces cómo decir, este medicamento es para este grupo de la población, pero no para este, y entonces sigue siendo súper necesario seguir desarrollando nuevas moléculas para tratar incluso enfermedades que ya tienen tratamiento, precisamente porque cada grupo de la población va a responder diferente y pues hay que tener opciones para todos de forma individual. Gracias. Buenas noches. Mi pregunta es muy puntual, es sobre un fármaco específico que últimamente pues ha tenido pues revuelo mediático más que nada por el tema de la droga, es el fentanilo.
Digo, pues es sobre la historia que tiene y todo eso, el cómo entró como con la heroína y todo eso, como sustituto más que nada. Pero pues me interesa, pues que a diferencia de la heroína, pues tiene un margen muy corto de sobredosis, ¿no? O sea, te puedes pasar muy fácilmente en su consumo y pues el cómo actúa en el cuerpo. Me interesaría saber cómo se comporta. Ok, como tú lo mencionaste, o sea, el gran problema del fentanilo, o sea, normalmente se usa como anestésico, ¿de acuerdo? Se utiliza como anestésico principalmente en cirugías, es muy bueno, funciona muy bien. El problema es que ahora se está utilizando acá, ¿de acuerdo? Para este tipo de, como un psicoactivo. Y tú lo dijiste, el problema es ese, lo que mencionamos ahorita, la ventana terapéutica. La ventana terapéutica de ese fármaco es muy cortita. Con cualquier dosis se puede ir a ser tóxica, ¿de acuerdo? Y entonces es donde vienen los problemas, ¿sí? El punto es que si tú ves la estructura química de esa molécula, es una molécula muy sencilla, muy fácil, muy chiquita, ¿sí? Entonces se vuelve muy accesible para convertirla en una droga no regulada, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se convirtió en un problema, porque es una fuente muy fácil de una estructura química que puede tener ese tipo de efectos. El problema es esa ventana terapéutica, ¿de acuerdo? Y así hay muchos casos, ¿de acuerdo? Hay muchos casos con respecto a drogas ilegales, con respecto a eso. Gracias. Y justo ahorita se me ocurrió otra pregunta sobre la desinformación y eso, ¿qué fuentes más confiables, no sé, la OMS o así? Porque pues a veces hasta el gobierno es un poco dudoso cuando pasó el dióxido de cloro con Trump y todo eso. ¿Qué fuentes nos recomendarían ustedes? Fuentes así, yo creo que fáciles y accesibles y que también cualquier persona puede entender. Yo creo que ingresar a la página de Secretaría de Salud. Secretaría de Salud constantemente está subiendo documentos con respecto a los diferentes temas de problemática nacional, y entonces además que lo explica de una manera pues muy cotidiana, ¿no? Muy fácil de entender. Si quieres profundizar un poco más en el tema, pues ya te tocaría investigar en artículos científicos, ¿de acuerdo? Tú te puedes meter a Google Scholar si gustas y buscar ahí artículos sobre tal concepto y te van a aparecer artículos científicos. No son los más nuevos, ni los más actuales, ni los más novedosos, pero puede ser una base para ir buscando más información de primera mano, ¿no? De lo que se está haciendo o que se sabe a muy corto tiempo. Muchas gracias. Muy interesante charla. Yo tengo más bien una curiosidad y una pregunta, y a lo mejor la respuesta pues se puede complementar. ¿Cómo es que nace la farmacología? O sea, supongo que nuestros antepasados, como han comentado, utilizaron cierto tipo de herbaria para aplicar a ciertas enfermedades. ¿Cómo es que se logra decir, ok, esta molécula es la que me va a servir para su eficacia terapéutica? Y pues la pregunta es también relacionada, ¿cómo es que se sabe que una molécula tiene ese efecto terapéutico? O sea, porque existen miles de moléculas que se pueden sintetizar y diseñar, pero ¿cómo se sabe que una molécula tiene ese efecto en el cuerpo humano? Bueno, contestando primero la primera pregunta de la farmacología, ¿verdad? La farmacología es una rama de la farmacia que estudia la acción biológica de moléculas en un organismo. Entonces, esto ya se estudió desde los griegos, los egipcios, ¿verdad? Ellos observaron que productos naturales de origen vegetal, animal, producían un efecto en el ser humano o en los animales. Entonces,
los griegos pues son los padres de la medicina, y la medicina pues tiene una sección que es farmacología, ¿verdad? Es el estudio de las moléculas sobre organismos, qué efectos produce cada organismo. Entonces, ¿cómo se puede saber que una molécula produce un efecto antimicrobiano, por ejemplo? Se tienen que hacer ensayos in vitro, por ejemplo, se sintetiza la molécula, se puede obtener la molécula por síntesis orgánica, por biotecnología, de origen natural, un derivado semisintético. Y esas moléculas, si no se sabe su actividad o si se presume de una actividad determinada, de acuerdo a su estructura, se puede hacer ensayos in vitro. Los ensayos in vitro son con microorganismos, con células, con tejidos aislados, con virus. Se hacen fuera de un organismo. Entonces se ensaya la molécula, por ejemplo, si se quiere determinar la actividad anticancerígena con células cancerígenas, se determina si esta molécula inhibe el crecimiento de células anticancerígenas. Entonces ya se puede determinar, bueno, esta molécula sí es efectiva para matar estas células cancerígenas. Entonces se hacen estudios in vitro y luego se demuestra de esta manera su eficacia, ¿verdad? In vitro. Pero para demostrarla in vivo, porque estos ya son células aisladas, para hacerlo, para demostrar que puede ser efectiva también in vivo, se hacen ensayos con animales de experimentación, que pueden ser ratones, conejos, cuyos, simios. Entonces, esta es la parte experimental, para verificar si esta molécula sigue siendo activa, porque ya no solamente es sobre una célula aislada, sino ya es sobre un organismo completo. Entonces, para ver si la molécula no se inactiva con el paso de la molécula a través del hígado, no se inhibe con algunas enzimas, ¿verdad? Entonces, o la farmacocinética no le permite estar a la molécula suficientemente tiempo para matar las células cancerígenas en el ratón o en el sistema in vivo, ¿no? Entonces se estudia la farmacocinética, que es cómo se distribuye esta molécula en el organismo y cómo llega a su sitio de acción. Si la molécula sigue siendo efectiva en sistemas in vivo, entonces ya, y segura, para que no sea tóxica para el huésped, pero que sea efectiva para las células cancerígenas, entonces ya pasa a estudios clínicos, y ya son con seres humanos. Entonces toda esta parte, ya con seres humanos, pues es la farmacología, ¿verdad? Ya es el estudio de los efectos que produce esta molécula en los seres humanos. Y la farmacología puede ir desde la parte experimental con animales o con células, ¿verdad? Desde in vitro hasta estudios in clínico. Entonces la eficacia se puede demostrar desde estudios in vitro y con animales de experimentación o ya con humanos. Sí, bueno, también en ese sentido, los primeros productos naturales, por ejemplo, que se utilizaron, pues fueron observaciones. O sea, alguien pues intencionalmente buscando pues resolver una situación que se tenía, pues probó una hierba, un producto natural y observar. Y entonces esas observaciones pues se fueron extendiendo y eso pues era conocimiento popular. De ahí pues surgieron que cuando ya eso se usaba más frecuentemente, pues hay algunos registros, los más antiguos, donde está pues escrito el uso de algunos productos naturales para tratar ciertas enfermedades. Pero fue hasta que se conoció el concepto de receptor cuando se avanzó mucho en farmacología, cuando se supo que de esos fármacos, esos principios activos que se utilizan, la gran mayoría tienen que actuar sobre un receptor que está en el cuerpo, y en ese receptor pueden hacer dos cosas: o pueden estimular, vamos a decir, una vía de señalización, o puede inhibir, ¿sí? O sea, pueden actuar como agonistas o antagonistas. ¿Agonistas o antagonistas de quién? De sustancias endógenas. Entonces, esos receptores que están en el cuerpo, ahí están, y están actuando con alguien.
No están esperando que alguien diseñe un beta bloqueador, como decía el doctor Francisco, sino que en el corazón hay receptores beta, ¿sí? ¿Y con quién actúan ellos? Pues con la adrenalina. Entonces, ¿cómo se sabe que una molécula puede actuar de manera equivalente a la adrenalina? Pues conociendo la estructura de la adrenalina y diseñando una molécula parecida a ella, para que mimetice la acción de la adrenalina. O al contrario, sintetizando una molécula que se parezca a la adrenalina, pero que sea más voluminosa, que tenga ciertas características para que bloquee el receptor y la adrenalina no puede llegar. Entonces, esos bloqueadores que se utilizan, beta bloqueadores que se utilizan, por ejemplo, para tratar la hipertensión, pues lo que hacen es ir a bloquear los receptores de la adrenalina, ¿sí? ¿Y cómo puede el cuerpo reconocerlos para que puedan bloquear? Porque se parecen a las sustancias endógenas. Entonces, el concepto de receptor vino a revolucionar a la farmacología y luego poder aislar las proteínas, pues poder hacer cristalografía, etcétera. Hizo un avance muy importante y pues ahora hay muchas estrategias para desarrollar nuevos fármacos. Si se buscan dianas terapéuticas o blancos terapéuticos, es decir, se tiene que conocer la fisiopatología, la bioquímica, saber qué sustancias están involucradas propias del cuerpo para luego decir cómo se puede ir a bloquear una enzima o a usar o a localizarse en un receptor y entonces tener un efecto terapéutico, ¿sí? Y pues hay muchísimos ejemplos de estos. Por ejemplo, están los fármacos para el tratamiento de la hipercolesterolemia, cuando el colesterol está elevado. Entonces hay fármacos que están diseñados conociendo cómo se sintetiza el colesterol en el cuerpo y dentro de ellos hay una enzima que es precursora del colesterol. Entonces lo que hacen algunos fármacos que conocemos como estatinas, atorvastatina, simvastatina, es ir a bloquear la enzima que participa en la síntesis. Si está bloqueada, entonces no se sintetiza colesterol y de esa manera baja el colesterol. Entonces es conocer al cuerpo, conocer la bioquímica y conocer la fisiopatología para saber cuáles son las moléculas y los receptores involucrados en el proceso y entonces diseñar moléculas que se parezcan a estas sustancias endógenas para que hagan lo mismo que ellas y actúen como agonistas o las bloqueen actuando como antagonistas. Pues muy buenas sus explicaciones, muy claras. Muchas gracias por asistir y ser los invitados del día de hoy. No sé si alguien más tiene una pregunta, si no, pues... Gracias, buenas tardes a todos. Pues primero agradecerles todo el conocimiento que han vertido de manera tan sencilla para que podamos entender nosotros todos estos conceptos que tienen que ver con la farmacología desde el origen, como preguntaba la compañera, pasando por los COVID y demás. Hay muchos avances que se han hecho recientemente, sobre todo en el área de la oncología, y aquí quisiera hacer una analogía entre antimicrobianos y anticuerpos monoclonales. Creo que el doctor Francisco está algo familiarizado con eso y que la doctora nos señala que los tratamientos deben ser más directos. Si existe alguna posibilidad de que haya anticuerpos monoclonales contra bacterias específicas. Sería ideal, pero el problema de las bacterias es eso, que mutan muy fácilmente, están cambiando. Entonces, para que tú puedas tener un anticuerpo monoclonal, pues tienes que tener un antígeno. Entonces, es algo que tiene que estar reflejado en la pared de la célula, de la bacteria en este caso. Entonces, la bacteria a eso se dedica, a siempre estarlo cambiando para que cuando llegue a una célula del organismo, esa no la reconozca y la deje entrar y entonces infecte a esa célula. Entonces, ese es el chiste de las bacterias, a eso se dedican. Entonces, generar un anticuerpo específico para esa bacteria es bastante complicado, porque sí están cambiando constantemente. Va a pasar como mencionaba la otra, como en algunas vacunas, de que, ok, va a funcionar un rato, pero esa bacteria va a mutar, se va a defender de algo que la está atacando, y entonces la siguiente bacteria ya no le vas a poder hacer eso. Por eso el tratamiento, tal vez la efectividad sería muy corta. La idea es muy buena, pero aplicada en bacterias es complicado. Muchas gracias. Bueno, pues les agradecemos su plática,
cómo nos respondieron sus preguntas, como nos mencionó el señor, de una manera muy digerible, y pues gracias por darse el tiempo de podernos compartir todo su sabiduría con nosotros. Y pues bueno, nos pueden también ver en redes sociales, que el colectivo es Prometheus Project. Tenemos ahí Facebook e Instagram, es donde publicamos las pláticas que se van a dar, que tenemos diálogos y sociedad, y tenemos también ciencia legal. Entonces, pues, si son bienvenidos todas para asistir a cada evento. Y pues bueno, queda más que agradecerles al doctor Francisco, a la doctora Lucía y a la doctora Rayito por darse el tiempo, y en verdad estos va de oro. Entonces, pues, hasta aquí sería la mesa redonda. Les agradecemos el colectivo y pues nos vemos en la próxima sesión.